Creo que todos alguna vez hemos visto a un protagonista, ya sea de un anime, una película o una serie, cuya mayor virtud es la empatía para ayudar a sus amigos. Personajes capaces de entender el dolor ajeno, de ponerse en el lugar del otro y de usar esa comprensión para proteger. Naruto, por ejemplo, es capaz de sentir el odio de sus enemigos y aún así intentar salvarlos. Tanjiro muestra compasión incluso por aquellos a quienes debe derrotar. Luffy, sin necesidad de palabras, entiende cuando alguien está oprimido y actúa sin dudar. En todos estos casos, la empatía es una virtud, una fuerza que une personas y puede cambiar destinos. Pero, ¿qué pasaría si esa misma empatía no se usara para ayudar, sino para controlar? ¿Qué pasaría si entender los sentimientos de los demás no fuera un acto de bondad, sino una estrategia? Hoy vamos a hablar de un protagonista muy distinto. Un personaje que no usa la empatía para salvar personas, sino para manipularlas. Este es el caso de Kiyotaka Ayanokoji. Todas las personas solo son herramientas. A diferencia de otros protagonistas, en el anime de Classroom of the Elite, Ayanokoji no es un personaje cálido ni emocional, y rara vez expresa lo que siente. Sin embargo, eso no significa que no entienda a los demás. Al contrario, posee un tipo de empatía muy particular, no una empatía emocional, sino una empatía cognitiva. Ayanokoji no siente con los demás, los entiende. Observa silencios, miradas, reacciones e inseguridades, y con esa información construye un mapa mental de cada persona. Para él, las emociones no son sentimientos, son datos que va almacenando poco a poco de las personas que le sean útiles. Gracias a esta capacidad, Ayanokoji no necesita adivinar lo que va a pasar, lo calcula. Detecta miedos ocultos, deseos reprimidos y ambiciones secretas, y entiende algo fundamental, que las decisiones no nacen de la lógica, nacen de la emoción. Si sabes qué siente una persona, puedes anticipar qué va a hacer. Por eso, antes de mover una sola pieza, Ayanokoji ya ha analizado el tablero completo. No improvisa ni reacciona, actúa cuando ya conoce el resultado. Pero entender emociones no basta para manipular. Primero es necesario conseguir algo mucho más difícil, la confianza. Ahora Karuizawa, al fin, está empezando a confiar totalmente en mí. No será fácil que me traicione. Y aquí aparece uno de los mayores talentos de Ayanokoji. Nunca intenta imponerse. Nunca presume y nunca busca protagonismo. Se muestra neutral, casi invisible, y eso hace que los demás bajen la guardia. Empiezan a hablar más de lo que deberían, a confiar más de lo que conviene y a depender más de lo que notan. Ayanokoji no fuerza relaciones, hace que las personas se acerquen solas y cuando confíen en él ya están dentro de su juego. Lo más inquietante de Ayanokoji es que casi nunca da órdenes. No controla personas directamente, controla opciones. Plantea ideas, sugiere caminos y provoca situaciones, dejando que los demás crean que tomaron la decisión por sí mismos. Nunca te dice qué hacer, solo te convence de que fue tu idea. Y cuando todo sale como él quería, nadie sospecha de él, porque el manipulador perfecto es aquel que nunca parece estar manipulando. Este método que usa no es teoría. Ayanokoji lo aplica constantemente. Con Horikita, por ejemplo, entiende su deseo de destacar y lo utiliza para empujarla a tomar decisiones que parece beneficiarla, pero que también encajan perfectamente en sus propios planes. Con Kushida, detecta su doble personalidad y su miedo a ser descubierta, convirtiendo esa inseguridad en una herramienta de control. Y con Kei comprende su trauma y su necesidad de protección, construyendo una relación basada en dependencia emocional. En cada caso, el patrón es el mismo. Primero entiende, luego se adapta y finalmente manipula. Sin gritos, sin amenazas y sin violencia. Solo con comprensión. Aquí está lo verdaderamente peligroso del método de Ayanokoji. Es casi imposible detectarlo, porque no te controla por miedo, te controla por confianza. No te obliga, te convence. Y lo más inquietante es que empiezas a depender emocionalmente
de alguien que nunca te ha mostrado sus verdaderas intenciones. Prometí que te ayudaría a llegar a la clase A. Pero ¿Pero qué? no intentes meterte en mi vida. En ese punto ya no decides libremente, decides según lo que esa persona quiere que decidas. La empatía no es buena ni mala por naturaleza, es simplemente poder. El poder de entender a otra persona mejor de lo que ella misma se entiende. Y Ayano Koji nos demuestra algo inquietante, que comprender a alguien no te hace mejor persona. Solo te da la capacidad de elegir si vas a ayudarlo o si vas a controlarlo. Si alguna vez Ichino se está a punto de caer en la ruina, en ese momento le daré el tiro de gracia. Aunque muchas veces se compara a Ayano Koji con otros grandes manipuladores del anime como Light Yagami o Johan, esa comparación suele ser limitada y en muchos casos injusta. Los tres manipulan, sí, pero lo hacen desde principios, motivaciones y marcos mentales completamente distintos. Light manipula impulsado por una ideología clara, se ve a sí mismo como la justicia absoluta y busca moldear el mundo según su propia visión moral, usando la manipulación como un medio para imponer orden. Johan, en cambio, manipula desde el nihilismo más profundo, no persigue poder, control ni justicia, sino la destrucción del sentido, tanto en los demás como en su propia existencia. Su manipulación no construye nada, es vacía, desestabiliza y demuestra que la vida carece de valor. Ayano Koji no encaja en ninguno de esos extremos. Su manipulación no nace de una creencia, ni de un vacío existencial, sino de la eficiencia y la supervivencia. No quiere cambiar el mundo ni destruirlo, solo mantenerse libre, oculto y en control sin exponerse. Por eso cuando los fans intentan debatir quién es el mejor manipulador, entre comillas, cometen un error de enfoque. Están comparando herramientas con propósitos distintos. No se puede medir de la misma forma a alguien que manipula para imponer justicia, a alguien que manipula para negar el sentido de la vida y a alguien que manipula para proteger su propia autonomía. Más que competir entre sí, Light, Johan y Ayano Koji representan tres filosofías diferentes de manipulación, y esa diferencia es mucho más interesante que intentar decidir quién gana una comparación que en el fondo no tiene sentido. No tengo pasatiempos o talentos en particular. Solamente soy como un ave, vuelo libre aquí y allá. Ayano Koji no es un personaje con un desarrollo emocional tradicional, y lejos de ser falla narrativa, esto responde a una intención muy clara por parte de la obra. Desde su introducción se nos representa como alguien casi completo, frío, racional, calculador y con capacidades muy por encima del promedio. En un personaje así, el arco clásico de aprendizaje, error y superación pierde sentido, porque no existe una debilidad que deba corregirse. Ayano Koji no está en la historia para convertirse en alguien mejor, sino para moverse dentro de un entorno que constantemente pone a prueba qué tan lejos llega su control y hasta dónde puede mantenerse oculto, sin perder su ventaja. Por eso su desarrollo no se da en el cambio, sino en la revelación. A medida que avanza la historia, no vemos a Ayano Koji evolucionar, sino al espectador comprender poco a poco quién es realmente y qué tan inquietante resulta su perfección. Cada decisión, cada manipulación y cada momento de frialdad no añaden una nueva capa emocional, sino que confirman que siempre estuvo varios pasos por delante. Esta tarea tan insignificante no me provoca emoción. No tengo ningún sentimiento. Su crecimiento no es interno, sino narrativo. No se transforma él, se transforma nuestra percepción de él. Y en ese proceso, Ayano Koji se consolida no como un personaje en construcción, sino como una constante, casi inmutable, que desafía la idea tradicional de desarrollo en los protagonistas. Entonces, Gambi, ¿cuál es el propósito de Ayano Koji? Bueno, el propósito de Ayano Koji no se expone de forma directa ni en las novelas ligeras,
nunca hay una declaración clara donde él explique qué es lo que realmente busca. Sin embargo, a través de sus monólogos internos, sus decisiones y la forma en la que actúa, se puede interpretar que su objetivo principal es la libertad, su necesidad de mantenerse en las sombras, su control de las situaciones y su rechazo a destacar apunta a un mismo deseo: escapar del control de la Sala Blanca y de la figura de su padre. Para Ayanokoyi, la libertad no significa felicidad ni reconocimiento, sino simplemente la posibilidad de decidir por sí mismo algo que nunca tuvo. Además, existe una interpretación más profunda que tampoco se menciona explícitamente, pero que se construye a partir de sus acciones, su deseo de aprender y, en el fondo, de ser derrotado. Ayanokoyi observa y empuja a los demás a crecer como si estuviera probando los límites de su propia perfección. Si alguien lograra superarlo, eso demostraría que la Sala Blanca no creó un ser absoluto, que su aparente perfección no es definitiva. Lo que estoy diciendo no está confirmado de manera literal por la obra, pero encaja con su comportamiento constante: fortalecer a otros, provocar conflictos y colocarse en situaciones donde podría perder. Más que buscar la victoria, Ayanokoyi parece buscar una respuesta a una pregunta que nunca formula en voz alta: si alguien como él realmente puede ser vencido. Un día voy a acabar contigo. No me importaría para nada si lo haces tú. Ayanokoyi no es frío por elección, sino por consecuencia. Su aparente ausencia de emociones no nace de una decisión consciente de volverse distante, sino en el entorno que fue creado. La Sala Blanca no formó a un niño, formó un experimento, un espacio donde la sensibilidad, el apego y la individualidad fueron reemplazados por resultados, eficiencia y rendimiento absoluto. En ese caso, sentir no era una virtud, sino un obstáculo. Por eso que Ayanokoyi no reprime emociones, simplemente nunca aprendió a desarrollarlas de forma natural. Esto es lo más importante a saber para entender a este personaje. Por esta razón, reducir a Ayanokoyi al término edgy no solo es impreciso, sino que le quita valor al personaje. Lo edgy suele ser una pose, una exageración estética del sufrimiento o la frialdad. En cambio, el vacío emocional de Ayanokoyi es estructural y funcional. No actúa distante para verse interesante, sino porque así fue condicionado desde su origen. Este vacío es el costo oculto de su perfección, mientras otros personajes crecen a través del dolor, el error o el afecto. Ayanokoyi avanza sin ese punto de referencia humano. Su forma de relacionarse con los demás no surge del deseo de conexión, sino de la observación y la utilidad. Y es justamente esta carencia la que vuelve su empatía tan inquietante. Entiende a las personas sin compartir su experiencia emocional. Ayanokoyi no sacrifica emociones para ser fuerte. Las emociones le fueron arrebatadas mucho antes de que pudiera elegir. Ha estado en este centro desde el momento en que nació. Nunca ha experimentado el amor ni la calidez humana. A lo largo de este análisis que han visto en este video, Ayanokoyi se presenta no como un manipulador definitivo, sino como una figura mucho más compleja. Su empatía no es una herramienta de bondad, sino un mecanismo de control basado en la comprensión fría de las emociones ajenas. A diferencia de otros protagonistas empáticos, no busca salvar ni proteger, y a diferencia de manipuladores como Light o Johan, tampoco persigue imponer una ideología ni destruir el sentido del mundo. Su manipulación nace de la eficiencia, de la necesidad de sobrevivir y de conservar una libertad que le fue negada desde su nacimiento. Su aparente falta de desarrollo emocional, su perfección constante y su silencio no son errores narrativos, sino decisiones que refuerzan su propósito. Ayanokoyi no evoluciona, se revela, no cambia, se expone. Y aunque su objetivo no se menciona de forma explícita en la obra, sus acciones sugieren una búsqueda doble: escapar del control del sistema que lo creó, y al mismo tiempo comprobar si alguien puede superarlo, demostrando incluso que él no es invencible.
En ese sentido, Ayanokoji no representa al manipulador más poderoso, sino a una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando la empatía deja de ser un puente entre personas y se convierte en una herramienta para controlarlas? Porque al final, entender a alguien no te hace mejor persona, solo te da poder de decidir qué vas a hacer con ese entendimiento. Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cómo usarías la empatía en las personas? ¿Para ayudarlas, controlarlas o para que aprendan? ¿Algún día dejaré de ver a la gente como simples peones? ¿Algún día esta relación podrá evolucionar? Y bueno, espero que el video te haya gustado. Ya sabes que me puedes regalar tu like, comentario y, como no, suscribirte a este canal. Les agradecería muchísimo. Esto es todo por hoy y nos vemos en un siguiente video. Adiós.